8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con Alejandra Zambrano Torres, como les indicábamos, ella es abogada del Comité de Solidaridad Furukagua Nunca Más. ¿Cómo está, Alejandra? Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Cuéntenos, por favor, en qué estado se encuentra este proceso que ha involucrado varias instituciones del Estado en esta lucha por restablecer derechos que habían sido arrebatados a decenas de trabajadores. ¿En qué momento se encuentra este proceso? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Yesenia, Alexis. Primero, muchas gracias por el espacio y buenos días también a todas las personas que nos escuchan. En efecto, en cuanto al estado actual en que se encuentra el caso de los trabajadores de la compañía Furukagua, tal vez vale iniciar indicando que existen dos procesos judiciales, son dos acciones de protección que se han presentado en diferentes momentos y por distintos grupos de personas. La primera fue una demanda que inició en el año 2019 y que tiene una sentencia a favor de primera instancia de enero del año pasado, en la que se declaró la violación de derechos humanos y constitucionales en contra de estas 123 víctimas y se declaró también la responsabilidad del Estado ecuatoriano por omisión. Y se dictaron medidas de reparación consecuentes con la gravedad de ese caso. En octubre del año pasado, esa sentencia fue ratificada parcialmente por la Corte Provincial de Santo Domingo. Y fue parcial porque se ratifica la responsabilidad de la empresa Furukagua, pero se liberó de responsabilidad al Estado ecuatoriano. Se mantuvieron las medidas de reparación, o al menos así fue en principio en la sentencia principal. Sin embargo, luego, en el auto de ampliación y aclaración, se pretendió reformar lo que ya se había dicho en la sentencia, exclusivamente en lo que tenía que ver con las medidas de reparación. Y ese es el motivo por el que las víctimas, los 123 accionantes, presentamos una acción extraordinaria de protección, que es el proceso que actualmente se ventila en la Corte Constitucional. Uno de los procesos, porque la Corte Constitucional también decidió de oficio seleccionar el caso, por su relevancia, por su gravedad, por toda la vulnerabilidad que están insertos el grupo de víctimas. La Corte lo seleccionó y también lo va a revisar. Eso significa que va a poder analizar muchas más cosas de las que se podría hacer dentro de una acción extraordinaria de protección. La segunda demanda está presentada por 218 personas. Ese proceso lo patrocina la Defensoría del Pueblo. Se presentó desde junio del año pasado y acaba de dictar sentencia el juez de Santo Domingo el jueves de la semana pasada, 5 de mayo. Sin embargo, en esa sentencia se declaró que no se pudo demostrar ninguna vulneración y, por supuesto, no se declaró responsabilidades ni para la empresa ni para el Estado ecuatoriano. De momento, esa ha sido solamente una decisión que se dio oralmente y solamente se dijo lo que acabo de señalar. Estamos esperando que en los próximos días nos llegue la sentencia escrita, en donde deberían venir los motivos, el análisis de las pruebas, de por qué, cómo así el juez llegó a esa conclusión cuando existen tantas pruebas que fueron levantadas por el propio Estado ecuatoriano, por los ministerios. El Ministerio de Trabajo sancionó a la compañía Furukagua en el año 2019 por trabajo infantil. Se han establecido muchísimas vulneraciones, se ha identificado el empobrecimiento. Perdimos su micrófono, me parece que Alejandra. Los trabajadores de Furukagua se encuentran en situaciones de pobreza o de extrema pobreza. Y eso, todo eso está documentado dentro del expediente, así que no nos explicamos cómo el juez va a lograr justificar esta decisión, que es vergonzosa realmente. Alejandra, ¿cómo está? Buenos días. Yo recuerdo varias de las comparecencias que me tocó cubrir en la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea, haciendo seguimiento precisamente a este tema, y digamos, yo sé de qué va y de qué iba todo este proceso, ¿no es cierto? Pero sería muy pertinente que usted, a quienes nos ven y nos escuchan, nos recuerde y nos diga cuáles han sido todas las violaciones que durante años esta empresa aplicó a decenas y decenas de trabajadores, donde había hombres, mujeres e incluso niños, como usted bien decía, porque además este fue un tema sistemático que duró décadas, ¿no? Entonces, si nos puede relatar poco a poco cuáles han sido esas violaciones en contra de los derechos de los trabajadores. Claro, por supuesto. Primero, empezar señalando que la Secretaría de la Política en el año 2019 hizo un levantamiento de cuántas podrían ser las personas, el número de personas que estarían afectadas por estas violaciones de derechos humanos, y determinó que existían 1.244 personas.
Entonces son cientos de personas, más allá incluso de las que actualmente se han presentado en juicios como demandantes. En cuanto a las condiciones de vida y de trabajo infrahumanas, bueno, esto ha sido una práctica, al parecer, sistematizada y generalizada, la política empresarial como tal de la compañía Furukawa, que ha venido trabajando acá en Ecuador desde los años 60, es una compañía ecuatoriana de capital japonés y filipino, y su principal actividad económica es la producción y exportación de la vaca. Esto es algo que se da en el campo, tiene 2.300 hectáreas, son las que son de propiedad de la compañía Furukawa y que están ubicadas en 3 provincias, en Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos. Dentro de estas haciendas se han construido por parte de la propia empresa campamentos, es decir, unidades de vivienda de unos espacios aproximados entre 3x4 o 3x5 metros cuadrados, en donde viven familias completas que pueden ir entre 5 de 8 miembros, 12 miembros, todos allí hacinados, sin ningún tipo de ventilación, en condiciones insalubres, durmiendo en el piso sin que se les haya proporcionado unas condiciones adecuadas de habitabilidad, en donde no han tenido baños, en algunos casos letrinas, pero letrinas muy insalubres, y no en la mayoría de los casos las personas tenían que hacer sus necesidades fisiológicas en el campo, en donde en ese mismo espacio en donde está dispuesta las viviendas contiguo, se instalaban los espacios también de trabajo. 2 en específico, uno que le llaman el tendal, que son una especie de cordeles en donde se cuelga la fibra una vez que es cortada en el campo y se la pone a secar, y también el otro espacio del maquineo, que es en cambio en donde con máquinas extraen la humedad de la fibra una vez que ha sido cortada en el campo. Allí se ejercía, en cambio, el tema del trabajo, y lo hacían también en condiciones indignas. Nunca se les proporcionó ningún tipo de indumentaria de protección para sus cuerpos, y precisamente en la parte de la máquina han ocurrido muchísimos accidentes de trabajo que han derivado en las mutilaciones de partes de los cuerpos de las personas, sean dedos, manos, brazos, piernas. Y esto ocurría porque la máquina es muy antigua, jamás recibía mantenimiento, no había la protección en vestimenta para las personas y la máquina les succionaba el cuerpo. No recibían una atención médica inmediata, el cuerpo se gangrenaba y eso terminaba en mutilaciones. Entonces, así es un poco como se configura. Esto lo estoy diciendo de una manera muy breve, realmente el caso tiene muchísimas complejidades, y para hacer todo este trabajo estaban involucrados todos los miembros de la familia. Aproximadamente la media es que a partir de los 8 años los niños y niñas se insertaban también en el trabajo haciendo otras tareas que por el peso lo pudieran hacer, por ejemplo transportando en burros las fibras, las plantas de abacá que se cortaban en el campo y llevarlas hasta estos otros centros de los que hablaba, en donde se pasa por el maquineo o donde se lo colgaba. Están insertas también allí las mujeres haciendo como siempre un trabajo excesivo, porque iba además de el trabajo del tendal, que consistía en colocar al sol ya la fibra para que estuviera en condiciones para su exportación, también tenían que realizar todas las tareas de cuidado, es decir, la alimentación de los propios trabajadores. Y todo este beneficio era definitivamente lo recibía únicamente la empresa. Utilizaron siempre figuras legales, la más reciente que lo utilizaron en el periodo 2013 hasta el 2018, cuando el caso se hace público, era la del contrato de arrendamiento de predio rústico. Es una figura legal que está dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, esa figura se la utilizó para deslindarse y para poder evitar y negar que existiera una relación laboral y trasladársela a esos arrendatarios. Y ojo, esos arrendatarios son personas que no saben leer y escribir, que apenas y tal vez escriben su nombre, no tienen una comprensión real sobre el alcance de las obligaciones que están contrayendo allí a través de esos documentos, en donde la empresa obliga a ese arrendatario que únicamente puede producir abacá
y que se reserva con una cláusula de supervisión y de fiscalización el poder ingresar y solicitar todos los documentos o todo lo que fuera necesario y así vigilar la actividad del arrendatario. De manera que no estamos ante un contrato de arrendamiento real, sino ante una simulación de relaciones laborales que con eso se las ha venido ocultando por décadas. Digo, en el último periodo fue el contrato de arrendamiento mercantil. Antes, cuando era legal la tercerización, estaban tercerizados, y antes de la tercerización, porque la compañía trabaja desde los años 60, seguramente utilizaron otro mecanismo, pero la violación, la demanda que se ha presentado, tanto por el primer grupo que acompaña al Comité de Solidaridad, como por la Defensoría del Pueblo, no se circunscribe a los últimos 10 años, se circunscribe a toda la actividad de la empresa Furukawa desde los años 60. Alejandra, ¿qué otras medidas en la vía judicial aún les queda para contrarrestar la decisión del juez constitucional Stalin Vicente Brito? Sobre esa decisión apenas tienen que pasar a la fase de apelación. Estamos esperando que llegue la sentencia escrita para ver qué recursos, si primero van a presentar algún recurso horizontal de ampliación y aclaración de la sentencia, y luego está habilitada la apelación. En cuanto al primer juicio, como ya he mencionado, ese juicio ahora está en la Corte Constitucional, y precisamente esta semana, el día de hoy, se va a iniciar un plantón frente a la Corte Constitucional. Van a estar allí una delegación de las trabajadoras y trabajadores accionantes, en las que estamos solicitando a la Corte, primero, que se le dé una prioridad al caso, que se considere la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que no han sido reparadas por el Estado, que no han, su vida es exactamente igual a la que tenían en el año 2018-2019, cuando las autoridades toman conocimiento formalmente al menos y el caso se hace público. Entonces consideramos que existen todos los elementos para que se pueda priorizar este caso y se lo pueda resolver saltando el orden cronológico que habitualmente respeta la Corte. Y también estamos solicitando que se disponga dentro del proceso de revisión una visita in situ, es decir, que los jueces de la Corte Constitucional puedan ir a los campamentos, sobre todo en el kilómetro 42 de la vía Quevedo-Santo Domingo. Son los únicos campamentos que aún permanecen en pie. Un grupo de personas que se autodenominan en resistencia los han protegido de los derrocamientos que también realizó la empresa en el año 2019. Y nuestro otro pedido a la Corte Constitucional es que se fije día y hora para la audiencia, de manera que también podamos exponer de manera directa todo lo que ha ocurrido en este caso. Tengo entendido que han llegado ya hasta Quito trabajadores o ex trabajadores, ¿no? Abacaleros, abacaleras, para apostarse frente a la Corte Constitucional, y entre otras cosas que usted señala también, pedirles a los jueces que vayan a visitar las instalaciones de donde funcionaba esta empresa. ¿Es eso el pedido? ¿Qué se ganaría con eso, Alejandro? Sí, justamente es lo que acababa de mencionar, eso es una visita in situ. Sí. Para que constaten las condiciones en las que trabajaban. Así es, el objetivo de ese tipo de verificaciones, también llamado inspección, es que el juez, la persona que va a tomar la decisión, pueda ir y percibir con sus propios sentidos una realidad. En este caso nosotros queremos que vayan y vean los campamentos. Pero es que no lo han hecho antes. Los jueces de la Corte Constitucional no, porque el caso acaba de llegar a Corte Constitucional. En primera instancia sí se hizo una verificación, me refiero al primer juicio, en el que el juez de esa causa sí fue también a conocer los campamentos del kilómetro 42. Incluso pudo mirar el campamento, hay un primer campamento en donde actualmente funciona un comodato. Este es una figura, un contrato que firmaron entre una asociación que también está integrada por trabajadoras y trabajadores abacaleros con la compañía, y es un contrato que otra vez la compañía Furukawa se reserva el derecho que se produzca allí únicamente abacá, que solo se lo pueden vender a la compañía Furukawa. Incluso ya tienen ahí unos cuadros de a qué precio sería, pero al conversar con las personas, y esto los miembros del comodato se lo dijeron a la Defensoría del Pueblo, constan informes incorporados al proceso, las personas lo que comprenden de esa figura es que a través del comodato se están autopagando sus indemnizaciones de 20, 30, 40 años de trabajo. Es decir, allí en el comodato las personas siguen viviendo y trabajando en las mismas condiciones denigrantes que lo hacían antes en la generalidad de la empresa. Pero como es
están cubiertos con esta figura privada, las autoridades del Estado ni siquiera están entrando a ese comodato a ver cómo están viviendo. Entonces, sí es muy importante que los jueces que actualmente van a revisar este caso, más el de revisión, que tiene estas posibilidades de mirar el fondo del asunto, puedan ir y constatar que todo lo que está descrito en los informes, en los documentos, que todo lo que los testigos dicen y lo dicen en los medios de comunicación, que se ha dicho dentro de las audiencias, que todo es cierto, que aunque parezca sorprendente, aunque pueda en principio las personas sentir incredulidad sobre que una cosa así esté pasando hoy por hoy, que todo eso es real y que así fue como vivieron todo este grupo de personas, en su mayoría sí son afrodescendientes, vivieron en estas condiciones se ha detectado hasta 3 generaciones de familias que están vivas actualmente y que han vivido exactamente en este mismo círculo de violencia, de discriminación y de exclusión. Alejandra, ¿qué pasaría en el hipotético de que no se acepten los recursos que todavía quedan pendientes para revertir esta decisión del juez constitucional? ¿Qué pasaría con los afectados? ¿En qué quedaría todo el proceso? ¿Y cuál sería la consecuencia para ellos? Eso sería muy lamentable. O sea, procesalmente siempre o jurídicamente hablando, quedaría un espacio internacional, tendríamos que acudir a la Corte Interamericana. Sin embargo, eso no sería lo esperado, porque las personas realmente se encuentran en unas condiciones de sobrevivencia muy complejas. Entonces, hasta que un caso en la Corte Interamericana se resuelve, todos sabemos que pueden pasar años y el Estado ecuatoriano tiene una obligación, con sentencia o sin sentencia, incluso más allá de las personas demandantes, de intervenir más allá de entregarles bonos. Ese es un reclamo que nosotros siempre hemos planteado ante el MIES. Una situación tan grave de exclusión social no se va a resolver entregándoles bonos. Sirve, sí, pero las personas, como acabo de mencionar, no han pasado por un proceso de escolarización formal. La mayoría son analfabetos funcionales o no tienen ningún conocimiento de educación, nunca llegaron ni siquiera a los primeros grados. Entonces, no es solamente un tema de falta de acceso de recursos económicos, es también una falta de acceso de derechos. Y aquí también es importante mencionar el tema de la salud. Ese también es forma parte también de la agenda que vamos a cumplir en estos días. Acudir al MIES para plantear lo que acabo de mencionar, pero también en el Ministerio de Salud, porque nos hemos encontrado que el ministerio le ha informado al juez del primer juicio que todo lo que tiene que ver con salud, la medida de reparación que se le dispuso de que atiendan la salud de manera integral, es decir, la física y la psicológica, que todo está cumplido. Sin embargo, eso no es cierto. Las personas tienen muchas patologías muy complicadas que se derivan de las propias condiciones de vida y de trabajo en las que han trabajado, en las que han estado en todos estos años, y que eso consta incluso en el proceso. Se realizó una pericia médica en donde se llegó a establecer, por ejemplo, muchas enfermedades articulares, reumatológicas, oftalmológicas, enfermedades en órganos reproductores, Alejandra, hipertensión sin tratamiento, y podría seguir relatando todas las enfermedades que tienen las personas. Sí. Con todo ese cuadro y durante todos estos más de 50 años que operó Furukawa en territorio ecuatoriano, ¿a cuánto ascendieron los ingresos de esta empresa mientras explotaba y esclavizaba ciudadanos inocentes, mientras, como usted bien relata, ellos se sometían a trabajos en condiciones realmente deplorables? ¿Cuánta plata llegó a acumular esta empresa? Mira, en este momento, creo que estas cifras que tengo son del año 2017. Son cifras oficiales, están en la página de la Super de compañía, son públicas. Se hablaba de 9.2 millones de dólares en ingresos, una exportación de 2.700 toneladas. Tenían activos registrados por 17 millones, un patrimonio de 15 millones. Si no estoy equivocada, estos son datos del año 2017. Mientras ellos se llevaban 9 millones de dólares en el 2017, los trabajadores no recibían las más mínimas atenciones, ni siquiera en salud. Así es, precisamente son elementos que se deben considerar en este caso, una vulneración de esta naturaleza, con esta sistematicidad, en donde coincidencialmente los trabajadores están en tanta vulnerabilidad, no se realiza si no es para obtener un gran beneficio económico.
Por eso también nuestras reparaciones, las que estamos solicitando, también van por lo económico. Nosotros estamos reclamando indemnizaciones que consideren los años de trabajo de manera individualizada, porque cada persona ha pasado allí un tiempo distinto. También que se compensen todos los accidentes de trabajo, sobre todo lo que tiene que ver con las mutilaciones que los trabajadores han sufrido. Y también se ha solicitado la entrega de tierras. El juez de primera instancia concedió 5 hectáreas por cada persona, que consideramos es lo justo y que servirá para reparar, no solamente porque son campesinos y tienen derecho a acceder a la tierra, sino que también eso permitirá que ellos puedan satisfacer otros derechos, como el de la vivienda, el que puedan generar una actividad económica independiente, que pueda procurarle su autosustento, incluso seguirse dedicando a la vaca, porque ellos tienen mucha identificación con ese producto, tal es así que ellos se autodenominan abacaleros. Muchísimas gracias, Alejandra, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Alejandra Zambrano Torres, abogada del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, que ha estado con nosotros, muy amable. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias gentil, a ustedes, Alejandra, por el espacio, y esperamos a todas las personas que nos acompañen, que nos apoyen y acudan a la Corte Constitucional a partir de las 10 de la mañana. Necesitamos el respaldo de la sociedad civil, para que las autoridades puedan dar oídos a todos nuestros pedidos. Necesitamos justicia y reparación. Gracias. Muy amable, Alejandra. 8:59, puntualitos. Nos vamos, fuerte abrazo, chao. Que tengan una excelente jornada, ya vienen las Warmis del barrio.